Prosperi está con nosotros en estudios, secretario de Organización de Acción Democrática. Estamos conversando de los 81 años del partido y entramos también en política actual. De cara a 2024 se habla de primarias, de consultar a la ciudadanía quién va a ser el abanderado de la oposición. Se está a la espera. Fuerza Vecinal hace unos días daba una rueda de prensa solicitando que se termine de definir el mecanismo cómo se va a escoger a quien va a representar a la candidatura de la oposición. Mientras eso transcurre, también estamos en nuestro espacio, ya hemos tenido acá a César Pérez Vivas, hemos escuchado a Antonio Carri, hemos escuchado hasta a José Brito, que también estuvo con nosotros, Nick Evans, y Carlos Prosperi es el abanderado, hasta el momento, como se sabe, del Partido Acción Democrática. ¿Cómo ve Carlos Prosperi todos estos escenarios de primarias, de poder definir una candidatura que represente primero a todos los sectores políticos, pero que también represente al ciudadano? Porque estamos en un contexto donde parece que el ciudadano no está en este mismo debate de quién va a ser el candidato. No, mira, nosotros lo primero que tenemos que decir, Carlos, y señalar con la mayor sinceridad es que hoy en día el venezolano ha estado como que aborrecido el tema político. El venezolano hoy está pendiente de ver cómo puede llevar la comida y los alimentos a su casa, al hogar. Y eso lo aleja un poco del tema político porque dice, mira, a mí no me van a solucionar mi problema, pero la realidad es que el venezolano tiene que entender que la única manera de solucionar su problema es con un cambio de gobierno, porque si el gobierno no cambia, las políticas económicas van a seguir siendo las mismas de estos 23 años, fracaso tras fracaso, y cada día vamos a seguir siendo más pobres, porque hoy debemos reconocer que somos un país pobre, a pesar de lo que intentan hacer ver, bueno, que en Venezuela es un país rico porque tenemos petróleo, porque tenemos oro, porque hay explotaciones de los minerales. Mira, nosotros seguimos siendo pobres. Nosotros lo que somos es un país con un gran potencial que explotar, que no se ha sabido explotar, que no se ha aprovechado, y por ende eso termina generándonos un gran caos y una gran crisis. Pero no hay una mejoría, a juicio de Carlos Prosperi. Bank of America dice que Venezuela va a crecer 10 puntos porcentuales. Mira, pero ¿dónde está el crecimiento? El crecimiento será para un pequeño grupo, pero yo quisiera saber, las personas que nos están viendo, sobre todo los que viven en el interior del país, un empleado público. El empleado, por ejemplo, aquí en el municipio Sucre, de la alcaldía del municipio Sucre, ¿cuánto gana usted? Usted gana un sueldo óptimo. ¿Cuánto ganan nuestros empleados públicos? ¿Cuánto ganan nuestros maestros, por ejemplo? Nuestros maestros se les acaba de hacer un anuncio hace poco del aumento del salario, que eran 130 bolívares mensuales. ¿Y cuánto representa eso hoy a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela? $16. ¿Y para qué le alcanzan a nuestros maestros $16? Yo lo dije en estos días. Mira, esto le alcanza. Si te vas a comprar un kilo de leche, bueno, cuesta entre 10 y 12 dólares la bolsa de leche. Y ahí están los precios, no lo estamos inventando. Y si tú te vas a comprar un medio kilo de café, te cuesta $6. Y ya te pasaste simplemente con un café y un kilo de leche y medio kilo de café, y ya tienes tu salario mínimo de todo el mes. ¿Y acaso que les pagan algo más? No le pagan absolutamente más nada. Y es la realidad, y nosotros hoy tenemos que hablar con la sinceridad al pueblo. El venezolano hoy tiene un salario de hambre, y si decide comprar una harina pan o una harina de maíz precocida, cuesta $1.70, ya cuesta casi $2. ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? $1.20. Bueno, uno que va al supermercado sabe cuáles son los precios. Una lata de atún, o sea, cuesta $2, ya casi que eso es un lujo para nuestro pueblo. Y aquí nosotros debemos recordar que en los gobiernos de la democracia los venezolanos tenían un sueldo digno, en los gobiernos de la democracia el venezolano podía ahorrar, en los gobiernos de la democracia, en esta época vacacional, yo recuerdo que mis padres, porque yo soy hijo de padre y madre educadores, o sea, maestros, y mis padres nos llevaban casi siempre a Mérida, porque a través del IPASME nosotros teníamos unos planes vacacionales donde, por ejemplo, había el Páramo La Culata, estaba un hotel y ahí ellos reservaban y nos íbamos. Y uno se conseguía cualquier cantidad de vehículos que decían de Oriente para los Andes, y el 1 y el 2, y los niños paseaban, y nuestra gente salía, y nuestros padres nos sacaban. Hoy nuestros padres no pueden sacar a los niños ni siquiera a comerse un helado porque no ganan para eso. ¿Cómo volvemos a esa Venezuela? Bueno, lamentablemente, para volver a esa Venezuela hay que cambiar al gobierno, para los que están en el poder, lamentablemente. Pero para nosotros tenemos que entender que la única manera de poder salir de esta tragedia es cambiando de gobierno para poder tener políticas económicas y sociales que vayan dirigidas a solucionar la crisis. Mira, Carlos, yo en estos días me ponía a revisar y nosotros seguimos siendo un país, lamentablemente, dependiente no solo del petróleo, sino ahora del oro y de los minerales. Y nosotros eso lo tenemos que cambiar. Proveedor de materias primas. Totalmente. Nosotros somos un paraíba, un proveedor de materias primas, y nosotros eso lo tenemos que cambiar. Los grandes países en el mundo, las grandes potencias mundiales, ¿en qué es su primera inversión? En ciencia y tecnología.
¿Por qué? Porque los países más pobres producimos la materia prima, la vendemos a precio, como dice uno del llanero de gallina flaca, a un precio muy bajo, y las grandes industrias en el mundo la compran, lo procesan, por ejemplo, el cacao. Nosotros producimos cacao y vendemos el cacao sin procesarlo. Bueno, eso se lo llevan en el mundo, lo procesan y después dicen el mejor chocolate del mundo procesado a un precio bien alto. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque no hay unas políticas por parte del gobierno nacional que le pueda apostar no solo al petróleo, que se pueda reinvertir el petróleo. Y cuando uno ve, por ejemplo, tenemos que citar el caso de Noruega. Noruega era un país que dependía de Suecia y de Suiza, y que bueno, era un país pobre, y a partir de los años 60 empezaron a explotar el petróleo, empezó a incrementarse la economía, pero ellos analizaron que el petróleo se podía acabar en cualquier momento, y a partir de los años 80, 90 empezaron a invertir en la bolsa, y agarraron esos fondos y compraron buena parte de las bolsas. Es más, Noruega representa el 1.5% de las bolsas mundiales, son acciones de Noruega. Y hoy Noruega es un país próspero, Noruega hoy es un país que ha avanzado en su economía y tiene una economía estándar de fuerte. calidad de vida, además. Totalmente. Entonces nosotros lo que tenemos es que pensar en qué hacer para que nuestro pueblo pueda vivir bien, no en qué dejar de hacer para que el pueblo viva mal, o en qué hacer para nosotros poder vivir bien solamente y no pensar en el pueblo. Eso se tiene que acabar. Y lamentablemente, nos guste o no, no es un año, no son 2, no son 3 que tú digas, mira, es una improvisación. Son 23 años que han llevado adelante políticas económicas y sociales que han fracasado de toda índole. Esas políticas, a grosso modo, por supuesto, ¿en qué pueden estar dirigidas? Porque hay quien en este contexto habla de que hay que dolarizar la economía, que es imposible recuperar el valor del bolívar. Hay quienes hablan de hay que privatizar la industria petrolera porque es imposible que el Estado tenga la capacidad para levantar la industria. ¿Cómo lo ve Carlos Prospero? Mira, ¿Hacia dónde va esa propuesta? Nosotros lo que consideramos es que tenemos que buscar, primero, una estabilización de la economía. Y para poder estabilizar la economía, tienes que dar una gran apertura al país, tienes que apostarle a que el capital privado pueda invertir, y que inclusive el capital extranjero que quiere invertir en Venezuela, tú le puedas dar la oportunidad de venir. Porque, ojo, ¿cuál es la fortaleza, por ejemplo, de qué vive República Dominicana? Del turismo. Su fortaleza es el turismo. ¿Y acaso que República Dominicana tiene mejores playas que las de Venezuela? ¿Tiene mejores sitios turísticos que los que tenemos en Venezuela? No los tienen. Bueno, nosotros tenemos que apostarle a que la gente pueda invertir en Venezuela, que exista esa seguridad jurídica, que exista seguridad social, a que nosotros, obviamente, para poder recuperar la estatal petrolera, tendremos que tomar algunas decisiones importantes de cara a elevar la producción de petróleo. Venezuela era un país que producía 3 millones de barriles de petróleo diario. ¿Y cuánto producimos hoy en día? 500, 600 mil barriles día. Y ojo, una bonanza petrolera donde se producían 3 millones de barriles de petróleo, pero que además el petróleo estaba a $100 el barril. Y no se pensó en que los precios del petróleo iban a caer en su momento. Hoy se han venido recuperando por lo que hemos visto en torno a la guerra y así es, y este tipo de situaciones. Pero no le apostamos a que nosotros teníamos que guardar o reinvertir en cosas que pudiesen garantizarle una estabilidad al país el día que se cayera la producción de petróleo o que se acabe el petróleo, porque en algún momento esos minerales se van a terminar agotando. O habrá una nueva fuente de energía, como el caso del carbón. Claro, inclusive hemos visto también la explotación del petróleo a través del fracking, el gas, todo este tipo de cosas. Pero lo importante es que nosotros tenemos que prepararnos para lo que esté por venir, para el futuro. Y no lo hemos venido haciendo. Y por eso es que vemos todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, los apagones constantemente. Bueno, en Caracas, en la Gran Caracas casi no se sentían. Ahora hemos visto cómo en zonas inclusive del este de Caracas, afectadas el oeste permanentemente. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, que el consumo eléctrico se ha seguido incrementando, la población ha crecido y no se ha realizado inversión en el sistema eléctrico nacional. Y si nosotros no invertimos en elevar la cantidad de kilobytes que se tienen que producir, obviamente van a seguir los apagones y el colapso. Lo que hemos venido observando con el tema de la gasolina, no es justo que nosotros, después de haber sido un país petrolero que ha mantenido su propia producción del mercado interno, hoy en día prácticamente la gasolina se está terminando importando porque no tenemos la producción necesaria para abastecer el mercado nacional. Nuestros productores agropecuarios, una grave crisis porque no hay diésel, y el diésel que se consigue hoy en día les dijeron, mira,
ya no hay subsidio del diésel, lo tienes que pagar al precio oficial o al precio que ya conocemos. Nosotros, en torno a lo que tú decías, Carlos, no ganamos en divisas. La moneda de circulación nacional es el bolívar, no es el dólar. Y lamentablemente hemos visto cómo está una economía hay que mantenerla. Habría que mantener el bolívar, dolarizar, ¿cómo lo ves? Es que yo lo que creo es que hay que fortalecer el bolívar. Ojo, que han intentado fortalecerlo, porque debemos recordar que cuántos ceros no le han quitado a la moneda. Bueno, no sé, más de 8. Yo creo que mucho más de 8. Y entonces no, ahora sí, el bolívar fuerte. Bolívar fuerte. El bolívar digital. Bueno, se han inventado cualquier cosa y son improvisaciones. Desde el momento de que tú no puedas garantizar que tus reservas sean sólidas y que puedas tener una economía donde la gente crea, donde la gente pueda invertir, vamos a seguir fracasando. Y fíjate, Carlos, en Venezuela somos tan bravos que no solo devaluamos el bolívar, en Venezuela se devalúa el dólar. El único país en el mundo donde hay devaluación del dólar es en Venezuela. Tú vas hoy a preguntar, mira, ¿cuánto me cuesta estas pilas para el control remoto para ver el televisor? Bueno, te cuestan $4 el par de pilas. Ah, ok, bueno, no los tengo, mañana vengo. Y vas al otro día y te dicen, mira, ¿cuánto cuesta? No, cuesta 5, ¿pero por qué? No, porque todo aumentó. Bueno, hasta el dólar lo devaluamos en Venezuela. O sea, ¿pero quién los devalúa? Los que están en el gobierno durante estos 23 años, que a lo que le ponen la mano lo secan. Esta propuesta tiene que pasar, como mencionamos, en la ruta a 2024 por primarias, por todo lo que es el mundo político y el debate que existe hoy. Luego de la pausa hablamos respecto a eso. ¿Cómo vislumbra Carlos Prosperi que se va a solventar este tema? Porque hay preocupación respecto a que se pueda materializar esa primaria. Andrés Velázquez decía que se está tratando de imponer un consenso. Otros partidos políticos hablan de una propuesta que tiene que ser amplia, y en esa propuesta y en ese camino hay otros temas claves. La participación del CNE, los venezolanos que están en el extranjero. Queremos conocer también su posición respecto a estos temas. Hacemos una pausa y seguimos con eso.